El dolor fisiológico, pues es siempre una parte compleja del ser humano. ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo adaptarlo? ¿Cómo entenderlo? Y es por ello que los especialistas en este tema deben actualizar constantemente, pues precisamente los conocimientos. Esta mañana nos acompaña Eric Díaz Fuentes. Él es director del Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto Profesional en Terapias y Humanidades. Y hablaremos de un MOOC que pues sabemos es gratuito. La idea es precisamente democratizar el conocimiento por parte de distintos MOOCs, de distintos cursos. Y este curso se llama Entendiendo el Dolor. Eric, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Interesante tema. Muchas gracias por la invitación. Interesante tema, pero me gustaría que nos explicaras los fundamentos básicos de lo que la gente puede aprender en este MOOC. Bueno, básicamente este MOOC está compuesto de 5 módulos. Bueno, cada uno de ellos va profundizando en este fenómeno del entendimiento del dolor. Iniciamos justamente con las bases fisiológicas del dolor, es decir, ¿por qué sentimos dolor? Mira, nuestro cerebro está diseñado justamente con este mecanismo de defensa, claro, que es, si me voy a quemar, retiro la mano, si algo me va a atacar, ¿no es cierto?, huyo. Pero con el proceso de la evolución, este mecanismo ha ido sufriendo, ¿no es cierto?, modificaciones, donde hoy día justamente frente a distintos estímulos, digamos una ciudad como la Ciudad de México, donde tienes tráfico, tienes mucha gente, te subes, te bajas del metro, etcétera, 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 este mecanismo, ¿no es cierto?, se va siempre sintiendo estresado. Entonces ahí empieza el dolor a tener otro tipo de variables que influyen en él, que es lo que vamos, ¿no es cierto?, revisando a lo largo del MOOC. Correcto, entonces se parte de un entendimiento y una comprensión del dolor físico, fisiológico, pero también cómo esto impacta en distintas variantes que pueden ser ya incluso psicológicas, emocionales, etcétera. ¿Cómo sale, con qué argumento sale? ¿Es únicamente teórico o también es práctico? Bueno, en esta primera etapa, al ser un curso introductorio, justamente se establecen las bases teóricas, ¿vale?, para poder entender el fenómeno. Pero terminamos justamente con una reflexión respecto al fenómeno del dolor hoy. Hay muchísima parte de la población que vive con dolor y muchas veces nosotros no somos capaces de entender lo que eso significa para el otro. Entonces lo que hace este MOOC es llevarnos justamente a esa reflexión, incluso desde lo social comunitario, para lograr entender justamente a aquellas personas que viven con dolor y no sabemos nosotros cómo entenderlos o cómo relacionarnos con ellos. Claro, nos hablabas de este primer módulo. ¿Cuáles son los otros 5 módulos? O danos información general de estos 5 módulos para tener clara la idea del MOOC. Perfecto, entonces te dije, partíamos con la fisiología, luego cómo se interrelaciona con otros sistemas el dolor. Finalmente vemos este abordaje biopsicosocial del dolor, para terminar justamente con esta reflexión respecto a cómo cada persona entiende o vive el dolor de manera distinta, porque, por ejemplo, te puedes pegar en un dedo y te pregunto, ¿cuánto te dolió? Tú me puedes decir, no, de 1 a 10 me dolió 10. Quizás para otra persona ese mismo efecto puede tener un valor de 5. Claro. Pero exactamente es el mismo fenómeno, entonces cómo lo vamos entendiendo y cómo respondemos frente a él, creo que es lo que podemos contestar en este MOOC. Interesante, interesante, muy interesante este concepto, porque bueno, el dolor nos acompaña a lo largo de toda la vida, en todo momento, y prácticamente yo creo que diario hay algún tipo de dolor que puede ser muy leve o por supuesto muy profundo desde esta perspectiva. Platícanos un poco más, Eric, si me lo permites, sobre el Centro de Emprendimiento e Innovación del Instituto para Profesionales en Terapias y Humanidades. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo funciona precisamente para que la gente logre entender bien este MOOC? Y, por supuesto, quién lo está impartiendo. Perfecto. El Centro de Emprendimiento e Innovación lo que busca justamente en una de sus primeras verticales es tratar de dar a conocer qué es lo que un fisioterapeuta hace en la sociedad, ¿vale? Muchas veces existen muchos mitos alrededor, ¿no es cierto?, de estos profesionales. ¿Qué es lo que hacen? ¿Son masajistas? ¿Son hueseros? No, son profesionales integrales que una de sus áreas de expertise justamente es el dolor. Sí. ¿Vale? Entonces, como Centro de Emprendimiento lo que hacemos justamente es informar a la comunidad respecto a qué es lo que es ser un fisioterapeuta. Y en otras verticales tenemos un trabajo específico en diseño instruccional y es aquí, ¿no es cierto?, como resultado de este trabajo es el MOOC del dolor.
También estamos trabajando con México X en un próximo MOOC que será lanzado dentro de poco, que es del envejecimiento. Otra gran problemática global y que nuestros profesionales también atienden. O sea, qué interesantes términos, conceptos y por supuesto qué interesante que lo logren bajar de lo que son los conceptos y la teoría hacia la ciudadanía. ¿Para quién va dirigido este MOOC del entendimiento del dolor? Este MOOC va básicamente personas que tengan alguna afinidad respecto al tema o que en alguna parte de su vida trabajen con el dolor. Puede ser desde chavos que estén en la preparatoria y que quieran, ¿no es cierto?, adentrarse en este tema, hasta personal, ¿no es cierto?, cuidador o personal del área de la salud. Digamos, el scope que tratamos de abordar en este MOOC es bastante amplio, justamente para sensibilizar a la sociedad respecto al dolor, porque tú perfectamente puedes convivir con alguien que tenga dolor. Entonces, el tener un poco más de información te hace ser mucho más empático y entender la problemática de fondo. Entonces, es una invitación muy abierta para que la comunidad, como tú bien dijiste, se informe en términos muy simples. Puede sonar que esta fisiología del dolor es complejo. No, por favor, lo que tratamos justamente en el Centro de Emprendimiento e Innovación es cómo esto que pareciese ser complejo lo simplificamos al máximo para que cualquier persona... Y muy apegado a conceptos científicos, ¿no? Exacto. Entonces, no perder la rigurosidad científica por hacerlo complejo, sino que la innovación está en cómo no perder la rigurosidad y hacerlo digerible por cualquier público objetivo. Correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder tomarlo y cuánto dura? ¿En qué dirección de internet hay que acceder? Solo se requiere una computadora y por supuesto, acceso a internet y listo. Exacto. Bueno, aquí la invitación es que todos ingresemos a la página de México X, ¿vale? Allí, dentro de la oferta programática, van a encontrar el MOOC Aprendiendo del Dolor. Basta simplemente con darse de alta dentro de la plataforma México X, inscribirse en el curso, que ya están abiertas, ¿no es cierto?, las postulaciones durante esta quincena, y cursarlo. Tiene una duración de 5 horas, ¿vale? Por lo tanto, una persona pudiese dedicarle, que te gusta, unas 2 horas semanales para poder cursarlo, y eso después le va a dar oportunidad de ir tomando el resto de los MOOCs que como Centro de Emprendimiento e Innovación DIPET estamos desarrollando justamente en esta misma línea. Perfecto. Y ya finalmente, ¿cuándo tienen ya pensado estará listo el de la vejez? Que también seguramente va a gustar mucho. Creo que según la planificación, dentro de este mismo mes de agosto ya estaría, ¿no es cierto?, disponible en la página de México X para que ya toda la comunidad pueda disfrutar de este contenido. Y seguramente estarás aquí también en el estudio de Interfaz para podernos platicar sobre este otro interesante MOOC. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Eric Díaz Fuentes, director del Centro de Emprendimiento e Innovación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Así que bueno, pues ahí está, lístense a este interesante MOOC. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz.